Hola amiguísimos y amiguísimas, bienvenidos a una nueva reflexión. Hoy estaremos hablando sobre la lengua porque es algo muy importante. Ya saben, soy Gabriel Velastegui. No se olviden de decirme como ustedes gusten, Gabrielito, Gabriel, no sé cómo quieran decirlo. ¡Vamos con la reflexión! Bueno amiguísimos, como les dije, estaremos hablando sobre la lengua. ¿Por qué es importante la lengua? ¿Qué ocurre si no tuviéramos lengua? Eso es una pregunta que tal vez algunas personas se la hagan: cómo hablaríamos, cómo comeríamos, porque para comer, para alimentarnos necesitamos de la lengua, ¿no es cierto? Entonces sería algo muy extraño, algo muy raro si es que no tuviéramos la lengua, algo muy extraño si es que nos faltara esa parte de nuestro cuerpo. A pesar de ser una parte tan pequeña, es muy importante, es muy esencial para que podamos vivir. Pero, ¿qué pasaría si no tuviéramos esta parte de nuestro cuerpo? ¿Qué pasaría si no tuviéramos la lengua? Bueno, amiguísimos, es una pregunta interesante, así que en Santiago nos habla sobre la lengua. En Santiago podemos nosotros aprender sobre cómo utilizar nuestra lengua para bien y no para maldecir a las personas, no para decir cosas malas a las personas. Bueno, Santiago capítulo 3 es donde estaremos reflexionando desde el versículo 1 al versículo 12, amiguísimos y amiguísimas. Versículo 1 dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y esta condenación habla y nos dice que es de parte de Dios. Claro que no está textualmente, pero nosotros podemos entender que habla sobre que van a juzgar a los maestros. ¿Y quién es el que va a juzgar a todos? Nuestro Padre Dios que está en el cielo. Ahí dice, amiguísimos y amiguísimas, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, seremos mayormente juzgados si es que somos maestros. Seremos mayormente juzgados si es que estamos enseñando. Esto es una enseñanza muy importante, porque para las personas que están dando a conocer a otras personas sobre el evangelio, sobre la palabra de Dios, tienen que enseñar primero con su ejemplo. En este caso me incluyo yo también, porque aquí estamos en una reflexión donde les estoy enseñando a ustedes, amiguísimos y amiguísimas, sobre la lengua. Entonces, una persona, un maestro, alguien que está al frente enseñando, no es una persona que solo puede hablar y decir cualquier cosa, sino que tiene en primer lugar que fundamentar todo lo que dice con la Biblia, con la palabra de Dios, porque eso es lo importante, eso es lo que nosotros debemos enseñar, la Biblia. No debemos enseñar algo que nuestra sabiduría, nuestra inteligencia nos diga, sino la palabra de Dios. Eso es lo más importante, amiguísimos y amiguísimas, no se olviden. Vamos con el versículo 2 de Santiago capítulo 3. Versículo 2 nos dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Amiguísimos y amiguísimas, podemos ver en este versículo que nos habla que todas las personas alguna vez en nuestra vida hemos ofendido. Porque si es que no hubiéramos ofendido a alguien, si es que no hubiéramos hablado mal de una persona, entonces seríamos varones perfectos, hombres perfectos, personas perfectas. Pero no hay nadie perfecto en esta tierra, no hay nadie perfecto en este mundo. Todos somos imperfectos, mortales, porque eso nos ha hecho el pecado. Así nos ha corrompido el pecado, amiguísimos y amiguísimas. Así que volvemos al versículo. Volvemos a donde hemos leído el versículo de Santiago capítulo 3 versículo 2, que dice: todos ofendemos muchas veces, porque si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que si es que nos podemos controlar de ofender a las personas, de dejar que nuestra lengua, que esta parte tan pequeña de nuestro cuerpo se suelte y hablemos y digamos cosas que no son, y hasta puede ser que salgan palabras groseras y que hagamos sentir mal a las demás personas, si podemos refrenar la lengua, si podemos controlar la lengua, entonces podremos controlar todo nuestro cuerpo. Porque así dice: si alguno ofende en palabra, no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y el varón perfecto es aquel que puede refrenar su lengua. Amiguísimos y amiguísimas, continuemos. Versículo 3 dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Este es un versículo muy importante, porque nos pone ejemplos en la Biblia, en la palabra de Dios, para que podamos comprender, para que podamos entender de mejor manera a qué es lo que se está refiriendo este pasaje bíblico. Y podemos ver que nos pone de ejemplo el caballo. El caballo es un animal grande, un animal fuerte, un animal veloz, que se lo utilizaba en la antigüedad para ir a las guerras. Y se utilizaba a los caballos porque son animales fuertes, no son como los burros, como las mulas, que estos animales sí sirven para poder transportarse de un lugar a otro, pero no son tan fuertes, veloces como los caballos, y ágiles como estos animales que nos ponen el ejemplo. Vemos que dice:
En el versículo 3, los caballos se les pone frenos en su boca para poder controlar todo su cuerpo y así poder tener control totalmente del caballo. Entonces nosotros podemos tomar este ejemplo y ponerlo en nosotros, aplicarlo en nuestras vidas. Si es que nosotros tuviéramos puesto un freno en nuestra boca, en nuestra lengua, entonces podríamos controlar todo nuestro cuerpo porque no tendríamos palabras que salgan de nuestra boca para poder herir a las demás personas, sino solamente palabras de bendición para las demás personas, solamente palabras que ayuden, animen a las demás personas, palabras que puedan compartir el evangelio, el amor de Cristo, el amor de Dios a las demás personas. Si es que pusiéramos este freno en nuestra boca. Así que, ¿qué pasaría si no tuviéramos lengua? No necesitaríamos poner freno a nuestra boca y tuviéramos controlado todo nuestro cuerpo. Pero Dios nos ha dado la lengua para que con nuestra voluntad podamos controlar esta lengua, poner freno a nuestra lengua y que podamos así ayudar a las demás personas y no utilizar la lengua para cosas vanas o cosas que no sirven o cosas que solamente denigran a las demás personas. Continuemos, amiguísimos y amiguísimas. Versículo 4 dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Aquí vemos, amiguísimos y amiguísimas, que nos pone otro ejemplo más. Así es la palabra de Dios, así es la Biblia. Nos pone ejemplos claros para que nosotros podamos entender y comprender qué es lo que Dios nos quiere decir. Dios siempre estuvo pensando en nosotros, en sus hijos, en los que queremos aprender de Él. ¿Cómo podemos nosotros entender? Porque Dios sabía que nuestro entendimiento, nuestro cerebro, no está diseñado para comprender tantas grandezas, tantas maravillas que Dios tiene. Él nos da en su palabra lo que podemos entender, lo que nosotros podemos comprender, y por eso nos pone ciertos ejemplos para entenderlo de una mejor manera. Aquí en este versículo dice: las naves grandes significan los barcos. En la antigüedad se utilizaban barcos para explorar, para ir a las guerras, para movilizarse. Se utilizaban barcos porque era lo único que se tenía en ese entonces. Aparte de que se caminaba bastante, también utilizaban burros, camellos o lo que sea para poder transportarse, pero no existía como en la actualidad carros. Entonces dice: las naves grandes y llevadas de impetuosos vientos, de fuertes vientos, que los humanos no podemos controlar esos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. Y aquí vemos otra gran enseñanza. Así como la lengua es tan pequeña en nuestro cuerpo, el timón es tan pequeño en los barcos. Pero solamente con el timón se puede llevar todo el barco a la derecha, a la izquierda, controlar al barco. Así mismo es nuestra lengua, es como un timón. Si nosotros queremos controlar nuestro cuerpo, si queremos ir por la derecha, por la izquierda, o lo que tenemos que hacer, ir por el camino de Cristo, controlemos nuestra lengua, amiguísimos y amiguísimas. No digamos palabras malas, no digamos palabras feas, no hablemos sin pensar antes para que podamos tener nuestra lengua y utilizarla de una buena manera. Gobernar nuestro cuerpo controlándolo de una buena manera, amiguísimos y amiguísimas. Continuemos, versículo 5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y aquí vemos otra vez, una vez más, un ejemplo, amiguísimos y amiguísimas. Un pequeño fuego crea un fuego inmenso. Una vela que es tan chiquita, esa llama, puede llegar a quemar toda una casa si es que se cae y empieza a encenderse, amiguísimos y amiguísimas. Por eso, así mismo es la lengua. Un pequeño fuego, es decir, una pequeña parte de nuestro cuerpo que es la lengua, puede llevar a crear grandes incendios, a crear problemas enormes, a crear cosas que nosotros no deberíamos hacerlas. Amiguísimos y amiguísimas, pongamos mucha atención en la lengua. La lengua no es un miembro que Dios nos ha dado para que lo tengamos, comamos, hablemos y listo, se acabó. La lengua es muy importante. Con la lengua controlamos nuestro cuerpo, porque puede ser que por hablar y hablar sin pensar, lleguemos a tener problemas, lleguemos a caer en cosas que no debíamos caer solamente por no pensar antes de hablar, por no dejar que Dios tome el control de nuestros pensamientos, de entendimiento y nos deje hablar conforme a lo que Él desea que hablemos. Para poder saber qué es lo que Dios quiere que hablemos, debemos seguir leyendo la Biblia, la palabra de Dios. No hay duda de eso, amiguísimos y amiguísimas. Sigamos con esta enseñanza. Versículo 6, el versículo 6 nos dice:
Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Amiguísimos y amiguísimas, no se asusten con este versículo. Nos habla que la lengua es inflamada por el infierno, nos habla que la lengua es mala, es mentirosa, engañosa y todas las demás cosas, porque en esta carta de Santiago, Pablo le está escribiendo a Santiago según lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando en ese tiempo, en ese entonces. Está hablando sobre la lengua de las personas que vivían en ese tiempo. Nosotros no caigamos en lo que esas personas cayeron. Dice en este versículo que la lengua es inflamada por el infierno, es inflamada por el diablo, porque hablaban en ese entonces las personas cosas que no eran, mentiras, engaños, enseñaban falsas doctrinas a las demás personas. Ahí es cuando la lengua es inflamada por el infierno, se dejan llevar por el diablo, se dejan llevar por todos los pensamientos, habladurías que dicen las demás personas que no están estudiando la palabra de Dios. Por eso dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Amiguísimos y amiguísimas, si controlamos nuestra lengua, si logramos poner freno a nuestra lengua, que es tan pequeña, lograremos controlar nuestro cuerpo. No dejemos influenciarnos por el infierno, por el diablo, por Satanás, por los demonios, por los malos pensamientos, por las obras de la carne. Pongamos a Dios en primer lugar y sigamos teniendo una comunión con Él para que nosotros podamos tener el control de nuestra lengua. Y si tenemos el control de nuestra lengua, tendremos el control de todo nuestro cuerpo. Amiguísimas y amiguísimos, versículo 7 dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Versículo 8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Aquí nos habla de un veneno mortal, pero este veneno mortal son las palabras. Este veneno mortal son las cosas que nosotros decimos sin haberlas pensado antes. Puede ser que podamos los humanos domar leones, domar elefantes, domar toda clase de animales que existan, porque se ha visto, ¿verdad? Se ha visto en los zoológicos, se ha visto que hacen trucos los animales. Claro que sufren para poder aprender todas estas cosas, porque no es su naturaleza estar haciendo cosas que agraden a los humanos, sino es su naturaleza lo que Dios los creó para vivir en la selva, para vivir en el monte, dependiendo del tipo de animal. Y aquí podemos tomar un punto aparte sobre esta reflexión, y en esto les quiero decir que por el pecado, la maldad que entró en el hombre, la maldad que entró en los seres humanos, los humanos no tienen piedad, no tienen misericordia de los animales y los castigan, les cogen de sus hábitats, les sacan de sus lugares, de sus entornos naturales para solamente dar satisfacción a los mismos seres humanos. Pero bueno, no nos salgamos del tema, amiguísimos y amiguísimas. Así como domamos, o los humanos, los seres humanos, nuestra raza doma a los animales, doma a las bestias. Las bestias son los animales grandes, feroces, animales como los leones, como los osos. Hemos podido domar animales tan grandes. ¿Por qué no podemos dominar a nuestra lengua? ¿Por qué no podemos poner freno a nuestra lengua? Siempre tengamos eso en cuenta, siempre tengamos eso en claro, amiguísimos y amiguísimas. Si tenemos el control de nuestra lengua, tenemos el control de nuestro cuerpo. Si pensamos antes de hablar, si no solamente soltamos palabras, entonces nosotros podemos controlar todo nuestro cuerpo, y eso es lo que Dios desea, que controlemos nuestro cuerpo, que controlemos nuestras vidas. Si es que dejamos que Cristo venga a nuestros corazones, será muchísimo más fácil controlar nuestra lengua, nuestro cuerpo, porque Cristo tendría el control de nosotros y así nos daría la oportunidad de poder controlar, poner freno a nuestra lengua y no hablar cosas que no son, no hablar enseñanzas que no tienen nada que ver con la doctrina de Cristo. Versículo 9 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Amiguísimos y amiguísimas, si con nuestra lengua estamos adorando al Padre, si con nuestra lengua estamos adorando a Dios, dando gracias a Dios porque Él nos amó demasiado y mandó a su Hijo Jesucristo, ¿por qué vamos a maldecir a las demás personas? ¿Por qué vamos a maldecir a los hijos de Dios, o en sí a la creación de Dios que no son sus hijos, pero que no tendremos tampoco el derecho de estar maldiciendo o insultando a las demás personas? Las personas tienen el libre albedrío de creer o no creer en Dios, de aceptar o no aceptar a Jesús. Dios les dio esa oportunidad y nosotros no tenemos por qué quitarles esa oportunidad que Dios mismo les dio. Si ellos desean aceptar a Jesús, está bien, y si no desean aceptar a Jesús, es muy triste porque se van a perder, pero nosotros no podemos hacer nada. No por eso vamos a maldecir a las personas, porque toda la humanidad está hecha a semejanza de Dios. Toda la humanidad está
está hecha a semejanza de nuestro Creador, que es nuestro Padre que está en el cielo. Pasamos al versículo 10. Versículo 10 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Aquí escribe Pablo, como les he dicho, le escribe Pablo a Santiago para que Santiago pueda compartir con las demás personas que estaban corrompidas, que eran corruptas en ese entonces, en ese tiempo. Y dice que de una misma fuente, de una misma persona, no puede salir bendición y maldición. O solo sale bendición o solo sale maldición, pero no puede salir las dos cosas, porque si una persona bendice, ya no puede maldecir. Eso está escrito en la palabra de Dios. Vamos con el versículo 11 para no alargarnos demasiado, amiguísimos y amiguísimas. Dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Eso no lo hemos visto. En un río de agua dulce es agua dulce y se acabó, punto. Pero en el mar es agua salada y no podemos encontrar agua dulce. Así que tengamos cuidado, amiguísimos y amiguísimas, de estar siendo doble caras, doble filos, como se dice vulgarmente. No tengamos estas acciones en nosotros si es que somos hijos de Dios. Controlemos nuestra lengua, que de nuestra boca salga solamente bendición y no maldición, porque no puede de una fuente salir agua dulce y agua salada. No puede de una persona salir maldición y bendición. Si sale maldición, entonces es una persona mala que no es hijo de Dios, que no refrena su lengua, que no puede controlar sus deseos, sus malos deseos, sus pensamientos, que no puede controlar sus palabras, que no puede controlarse a sí mismo porque no refrena su lengua. Pero si de una persona sale bendición, que es el agua dulce, que va a bendecir a las demás personas, que va a ayudar a las demás personas, entonces esta persona, amiguísimos y amiguísimas, es un hijo de Dios que puede poner freno a su lengua, a su boca, para poder hablar solamente cosas de bendición. Vamos con el último versículo, versículo 12, que dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y vemos nuevamente que nos está haciendo una comparación para que podamos entender. Este fue el último versículo de la reflexión, amiguísimos y amiguísimas. Y con esto podemos cerrar con una palabra de oración. De una misma fuente, de un mismo árbol, de una misma planta. Si es una planta de manzana, salen manzanas. Si es una planta de naranja, salen naranjas. Pero no puede ser que de una planta de naranja salgan manzanas. No puede ser que una planta, como nos dice en la Biblia mismo, no puede ser que de la higuera produzca aceitunas o la vid higos. Entonces no está bien que un hijo de Dios, una persona, esté dando palabras buenas de bendición y a la vez dando palabras malas de maldición. Y bueno, amiguísimos y amiguísimas, con este versículo que hemos leído, no puede salir de nosotros, si es que somos hijos de Dios, de una fuente dulce también agua amarga, o de una fuente amarga salir agua dulce. Amiguísimos y amiguísimas, tengamos siempre en claro: si somos hijos de Dios, controlamos y ponemos freno a nuestra lengua, controlamos y ponemos freno a nuestra boca para hablar solamente palabras de bendición hacia las demás personas, demostrando el amor de Dios. Concluyamos, terminemos esta reflexión con una palabra de oración, amiguísimos y amiguísimas. Padre, gracias porque en este día, tarde o noche, tú nos has dado la oportunidad de poder entender y comprender que necesitamos poner freno a nuestra lengua, poner freno a nuestras palabras, pensar bien antes de poder decir cualquier cosa que vayamos a decir, Señor. Gracias porque tú siempre nos estás enseñando, Padre. Te pedimos que nos ayudes a controlar nuestra boca, a controlar nuestra lengua, a controlar nuestras palabras, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amiguísima y amiguísimo, no te olvides de suscribirte al canal si es que te gustó esta reflexión, si es que fue de bendición para ti, si es que has comprendido de una mejor manera que necesitamos poner freno a nuestra lengua, freno a nuestras palabras, para que nosotros podamos ser de bendición y no de maldición, porque de una persona no puede salir bendición y maldición. Gracias por haberlo visto. Nos vemos en los próximos videos, amiguísimos y amiguísimas. Y les recuerdo que pueden ayudarme compartiendo las reflexiones, compartiendo cualquier tema que vayamos sacando en este canal de Gabriel Velastegui, para que podamos seguir llegando a más personas, ser de bendición para más personas. Gracias, amiguísimos y amiguísimas. Nos vemos en una próxima.